Buenos días, vamos a empezar el webinar. Bueno, me presento ante todo. Gracias por estar con nosotros en este webinar. Mi nombre es José Luis Jiménez, soy ingeniero preventa en seguridad y gobierno TIC. Y bueno, pues hoy nos va a explicar Javier Sanz, que es ingeniero preventa de Kaspersky, cómo es la solución, hemos llamado todo en uno con Kaspersky. Kaspersky, decíos que es uno de los fabricantes que ahora mismo tiene una mejor valoración en los test independientes. De 86 test independientes ocupa el primer lugar en 69 y el top 3 en el 81% de los test. Es, por tanto, la solución más testada y la solución más valorada. También decíos que tienen soporte en España y soporte en español. Os voy a pasar ya con Javier, que es ingeniero preventa, donde nos va a explicar mejor cómo funcionan las soluciones de protección de Kaspersky. Buenos días, soy Javier Sanz, como ha Javier. dicho José Luis, soy preventa en Kaspersky. Lo primero, agradecernos la oportunidad de daros a conocer nuestra marca y nuestras soluciones. La idea de hoy es que conozcáis parte de nuestras soluciones para proteger todo relacionado con endpoint, a nivel de móviles, server, workstation. Entonces, bueno, en la primera guía que tenemos, vamos a explicaros un poco cómo trabajamos. Un dato a tener muy en cuenta es que los PCs son los puntos de entrada más comunes en la infraestructura de una organización. Es decir, es el objetivo principal de los ciberdelincuentes. Y esto nos sigue obligando a tener muy controlados toda la parte de equipos, móviles, servidores, etc. Si alguno de vosotros ya conoce nuestra marca, sabréis que ya no somos una empresa que solo desarrolla antivirus. Obviamente sigue siendo parte muy importante de nuestro negocio. Pero hemos evolucionado mucho a nivel de productos, a nivel de portfolio. Incluso dentro de la solución de anti-malware, que es lo que vamos a ver hoy un poquito más a fondo, hemos conseguido no solo ser una simple consola de antivirus, sino una consola de seguridad ofreciendo diferentes tecnologías de detección y de control de la infraestructura a nivel de servidores, equipos y dispositivos móviles. Como veis en la diapositiva, lo que quería contaros mediante esta slide es un poquito lo que hacemos a nivel de protección sobre un endpoint, sobre un workstation, por ejemplo. Obviamente veréis que la capa exterior está claro que apostamos 100% no solo a nivel de firmas, no somos un anti-malware que se base en firmas exclusivamente, estaríamos muertos si lo hiciéramos así, sino lo que hacemos es basarlo digamos, en el control de las aplicaciones, en descubrir si una amenaza, un fichero que acabamos de instalar o un fichero que nos llega por correo, lo primero que vamos a hacer es analizar el comportamiento de ese nuevo fichero que nos descargamos o de esa nueva aplicación que instalamos, ¿no? Entonces, basándonos en heurísticas, digamos, en el control del comportamiento de esa aplicación nueva, por ejemplo, lo que hacemos es sacar un veredicto para permitir que esa nueva instalación se pueda llegar a instalar en nuestros equipos o no se pueda llegar a instalar en nuestros equipos. Aparte de todo esto, lo que ofrecemos mediante nuestra consola centralizada, a la cual llamamos Security Center, es un control de dispositivos, por ejemplo, dentro de los equipos. Podemos bloquear o permitir el uso de pendrives o de discos duros externos. Podemos definir incluso si esos pendrives, qué usuarios tienen permiso de lectura y permiso de escritura. Podemos hacer un web control y decidir hacia qué webs pueden navegar nuestros usuarios. Podemos hacer una gestión de aplicaciones, es decir, hacemos inventariado de todas las soluciones que hay instaladas en los equipos del cliente. Hacemos bloqueo de aplicaciones en caso de que sea necesario. Podemos incluso hacer una gestión de dispositivos móviles a través de la consola centralizada. Montamos un anti-malware dentro de un sistema operativo Android, por ejemplo. Podemos hacer despliegues de APKs a través de nuestra consola centralizada. Incluso tenemos parte de antirrobo en la que podemos bloquear de forma remota o volver a valor de fábrica el dispositivo móvil en caso de que, por ejemplo, sea robado o perdido. Hacemos protección data, es decir, somos capaces de cifrar
a través del Security Center, bien con BitLocker o bien con tecnología propia de Kaspersky. E incluso algo que gusta bastante hoy en día es que podemos hacer una gestión de vulnerabilidades a través del Security Center. Es decir, no solo hacemos un descubrimiento de vulnerabilidades a nivel de sistema operativo, como puede ser Windows 7, Windows Server 2012, 2008, Windows 10, sino que también hacemos descubrimientos de vulnerabilidades a nivel de aplicaciones de terceros, como puede ser Java, navegadores, VLC, Wireshark. Trabajamos con diferentes aplicaciones y lo que os decía, no solo somos capaces de hacer un descubrimiento de esas vulnerabilidades, sino que a través del Security Center somos capaces de parchear esas vulnerabilidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues descargamos el parche de forma automática del Security Center, que es la consola, y a partir de ahí, mediante tareas, se distribuye a aquellas máquinas que se eligen mediante tareas para poder parchear esas vulnerabilidades que detectamos anteriormente. Esto no significa que si no tienes una aplicación parcheada o no tienes una vulnerabilidad cubierta a nivel de sistema operativo, no seamos capaces de parar el ataque. Obviamente, con diferentes tecnologías de seguridad y de detección, somos capaces de bloquear el ataque que intenta atacar una vulnerabilidad. Lo interesante del producto a nivel del Security Center, de la consola centralizada, es que podemos hacer una gestión total de la infraestructura. Podemos desde gestionar servidores, tanto si están fuera o en una infraestructura en la nube o en hosting de terceros, como si están on-premise. Podemos gestionar dispositivos móviles. Podemos gestionar, obviamente, toda la parte de Workstation. No solo Windows, sino somos capaces de gestionar Linux y Mac. Podemos hacer mediante directivas de trabajo el bloquear o hacer un server hardening de toda nuestra infraestructura de servidores para definir claramente qué aplicaciones funcionan dentro de los servidores y cuáles no funcionan dentro de nuestros servidores, o incluso dentro de los propios servidores hacer bloqueos de USBs para que nadie se le ocurra pues, pinchar un USB e instalar una aplicación que no deba en uno de nuestros servidores. Lo interesante también de todo esto es que, bueno, una persona sola sería capaz de gestionar una infraestructura bastante importante de una organización con diferentes sistemas operativos, diferentes equipos. Obviamente, sí que siempre hablamos de que tiene que tener cierto conocimiento sobre la infraestructura y sobre nuestra solución, porque ya os digo, es una herramienta que puede aportar mucho porque hacemos inventario de aplicaciones, hacemos inventariado de hardware, hacemos inventario incluso de ejecutables que se lanzan dentro de un equipo y obviamente, igual que te pueda proporcionar mucho porque puedes bloquear ciertas aplicaciones incluso a nivel de hash o por categorías de software o incluso porque has detectado cierto software que no debería de estar y lo vas a bloquear por directiva, es interesante que esa gente que más administra la solución pues tenga ciertos conocimientos porque es una aplicación con bastante potencia. A nivel de endpoint, lo que vería un usuario en caso de infección sería la slide de la fotografía de la derecha, es decir, un aviso de que hay algo que no está funcionando bien dentro del equipo. Avisamos, damos mucha información de cuando hay una amenaza dentro de la infraestructura. Si todo está correcto, veríais la parte de la izquierda, todo en verde, todo positivo. Luego también la parte de Security Center, la parte de consola centralizada, tenéis diferentes formas de trabajar con ella. Tenéis la opción de trabajar vía MMC de Microsoft, tenéis opción de hacerlo vía web e incluso tenemos ya diferentes soluciones para trabajar en cloud. Tenemos una solución mucho más sencilla que el Security Center, que está, digamos, enfocada, es a través de Azure, enfocada a clientes un poco más pequeños que quizá no tienen tanto tiempo de gestionar, hacer una gestión potente de su infraestructura, pero a nivel de producto de endpoint es exactamente el mismo. No tiene tantas opciones de gestión, pero el producto de seguridad es exactamente el mismo. Y luego tenemos la parte de Security Center en Cloud, que sacaremos en breve, que sí que tienes la mayoría de opciones que tienes on-premise, pero obviamente ahí la infraestructura ya la pondremos nosotros porque esta es un entorno cloud. Para que os hagáis una idea de cómo trabajamos a nivel de detección, esta es una slide que explica bastante bien cuál es el proceso de pre-ejecución y de ejecución. Por ejemplo, si intentamos instalar una aplicación nueva dentro de un equipo que está protegido por nuestras soluciones de endpoint. Lo primero que ocurre cuando lanzamos un exe nuevo dentro de un equipo, por ejemplo, lo primero que haríamos sería analizar o comprobar
que ese hash de ese fichero no está dentro de nuestra firma local. Lo que decíamos antes, obviamente no somos un anti-malware que se basa en firmas. Si no, no tendríamos las radios de detección de los que tenemos ahora. Entonces, lo primero que comprobamos a nivel de firma es que ese hash no esté bloqueado ya porque sabemos que es un malware a ciencia cierta. Con esto lo que conseguimos es mucha rapidez, ya que las firmas están en local y la consulta es inmediata. Y también lo que conseguimos es que los falsos positivos sean mínimos. Puede que no haya firma todavía referente a ese malware, ¿no? A ese ejecutable que a lo mejor es un malware, a lo mejor no. Pero bueno, todavía no hemos comprobado que sea un malware. Imaginaros que es de las primeras personas que se instalan ese software y a lo mejor a nivel de firma todavía no tenemos nada. ¿Cuál es el siguiente paso? Comprobar a nivel de controles de aplicación que no hay ninguna directiva que bloquee el uso de esa aplicación. Puede que a lo mejor tengamos una directiva dentro de nuestra solución que sea el bloqueo de aplicaciones o de clientes FTP, por ejemplo. Bueno, pues si detectamos que esa aplicación tiene algo que ver con digamos, ese tipo de software, pues bloquearíamos. Siguiente paso, consultar en KSN, en Kaspersky Security Network, si ese fichero a nivel de hash ya está detectado como un posible malware. Os explico lo que es KSN. KSN es Kaspersky Security Network, es donde está toda la tecnología de Kaspersky recopilada a lo largo de los años. Kaspersky lleva siendo empresa de seguridad más de 20 años y casi que desde el principio existía KSN. Pues de forma rápida os cuento cómo funciona KSN. Imaginaros, por ejemplo, bueno, cualquier producto que tenga Kaspersky, cualquier producto de Kaspersky tiene KSN. Me da igual que sea un software para uso doméstico, que sean nuestras soluciones para correo, para navegación a nivel perimetral, o que sea lo que os estoy explicando ahora, que es la protección para entornos corporativos a nivel de workstation o server, por ejemplo. Cuando nosotros detectamos cualquier tipo de malware por análisis de comportamiento, la información de ese fichero se sube a KSN. De tal forma que cualquier usuario de Kaspersky que esté conectado a KSN se beneficia de esa nueva información. Imaginaros, por ejemplo, que hay una nueva campaña de ransomware, por ejemplo, que ataca, por ejemplo, digamos, tiene su foco centralizado en Londres, por ejemplo. Llega a cualquier empresa, cualquier usuario doméstico, le llega un correo con esa nueva campaña de ransomware, ejecuta la aplicación que le llega. Obviamente no está en firma local, esto no está en KSN todavía porque es muy, muy reciente, pero a nivel de comportamiento lo detectamos. Detectamos un comportamiento que intenta cifrar de forma masiva y bloqueamos, digamos, la aplicación, ¿de acuerdo? Aparte de bloquear la aplicación, lo que vamos a hacer es recopilar información de ese nuevo malware, de ese nuevo ransomware, y se va a subir a KSN. De tal forma que la siguiente persona que ejecute a nivel mundial, que ejecute de nuevo ese fichero, como nosotros en KSN ya tenemos información de que eso es un ransomware, es un malware, se va a bloquear de forma directa. Es decir, en la primera consulta que se haga a continuación sobre KSN y sobre ese fichero, se va a bloquear. ¿De acuerdo? Ese es el beneficio que tiene Kaspersky. Tener en cuenta que ahora mismo hay más de 400 millones de equipos instalados con Kaspersky, tanto a nivel de corporativo como a nivel de usuario doméstico, como otras aplicaciones relacionadas con Kaspersky. Y todos esos equipos, pues la mayoría de esos equipos, envían información a KSN en relación al nuevo malware detectado. ¿De acuerdo? Vale, imaginaros que tampoco somos los primeros en ejecutar ese nuevo malware y tampoco hay información en KSN. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría a continuación? Digamos que hemos pasado esa preejecución en la que controlamos firmas locales, control de aplicaciones y KSN. Eso sería una preejecución. Como no hay nada, vamos a, digamos, tener esperanzas de que ese nuevo fichero no es malware, sino que es algo correcto, no es nada malo. Lo que haríamos en el siguiente paso sería ejecutar ese software, ¿vale? Es ejecutable, pero lo haríamos en un modo emulado, ¿de acuerdo? De tal forma que lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento de esa aplicación. ¿Cómo lo analizamos? Pues viendo cuál es el desarrollo de instalación o de comportamiento de esa aplicación. Pues quizá a lo mejor empieza a hacer modificaciones dentro de ciertas entradas de registro, o hace modificaciones a nivel del L dentro del sistema operativo, o intenta hacerlo, o incluso hace modificaciones a nivel de permisos dentro del sistema operativo, o incluso, por ejemplo, intenta hacer un cifrado masivo.
Si detectamos ese comportamiento anómalo, lo que hacemos es, obviamente, bloqueamos la aplicación, subimos información a KSN para que todo el mundo se beneficie y no llegue a ejecutar el fichero. Y lo que hacemos es un rollback, es decir, como lo hemos hecho en modo emulado, antes de entregar los ficheros que posiblemente fuera a cifrar o hacer modificaciones de registro, lo que hemos hecho ha sido un backup de todo ello. ¿Para qué? Para que en caso de que detectemos que a nivel de comportamiento es un malware, bloqueemos y hagamos un rollback para que el equipo no se vea comprometido a nivel de infección. ¿De acuerdo? Incluso, por ejemplo, si intenta explotar una vulnerabilidad, haríamos exactamente lo mismo, hacer un rollback de lo que ha intentado hacer, bloquear y subir información a KSN. Obviamente, si la aplicación tiene un comportamiento correcto y no hace nada extraño a nivel de comportamiento, pues la ejecución seguiría su proceso normal. Eso es como funcionamos a nivel de detección y por eso tenemos esos ratios de detección tan importantes, ¿no?, que os ha contado antes José Luis. Lo que queríamos contar también es que ya no solo somos, lo que decíamos, una aplicación solo antivirus y solo anti-malware, sino que tenemos diferentes tecnologías y diferentes productos. Una de ellas es que tenemos solución para Office 365, ahora que todo el mundo parece que está migrando a una solución tipo Office 365 y que Exchange se está dejando un poco abandonado. Bueno, pues también tenemos solución para Office 365. Obviamente protegemos toda la parte de correo, toda la parte de protección a nivel de buzón interno, todo el correo que entra y que sale. Pero con la solución también somos capaces de proteger OneDrive y SharePoint, que también es algo que nos da un punto más, digamos, de confianza a la hora de que protegemos toda la parte de OneDrive, que sabemos que es un foco de infección bastante importante. Otro producto que acabamos de sacar es Kaspersky Sandbox. Es decir, tenemos soluciones muy enfocadas a hacer un seguimiento de un posible malware que entra en nuestra organización, pero sabemos que muchos clientes andáis con el tiempo justo, sois las personas, andáis con a nivel de persona también muy justo, entonces lo que hemos sacado ha sido un producto que se compagina 100% con Kaspersky Security Center, que es nuestra consola centralizada, y que de forma automática, si un ejecutable, por ejemplo, que se lanza dentro de nuestra organización, si no están firmas locales, no están KSN, y se empieza a explotar dentro de un equipo, a la vez que se está analizando dentro del equipo, lo que hace el endpoint es enviar ese fichero, esa ejecución, esa aplicación a nuestro Kaspersky Sandbox de forma automática. ¿Para qué? Para comprobar con diferentes máquinas virtualizadas, diferentes sistemas operativos, diferentes arquitecturas, comprobar si esa aplicación, por ejemplo, es una aplicación correcta o tiene ciertos comportamientos anómalos ya instalados dentro de una máquina virtualizada, ¿no? En caso de que sea un posible malware, que sea un malware, lo que hacemos es, de forma automática, generamos indicadores de compromiso que, de forma automática se distribuyen a través del Security Center a todos los equipos de la organización. Ya os digo, es un producto totalmente automatizado. Obviamente puedes sacar informes, cambiar directivas y demás, pero lo interesante del producto es que es algo totalmente automatizado a través de generar indicadores de compromiso. También os quería contar, es algo que ha contado José Luis al principio, toda la parte de test independientes que nos han realizado durante los 2 últimos años. Os ha contado lo del último año, yo os contaré lo del año anterior, lo del 2018, pero también contaros que durante 3 años hemos sido el anti-malware elegido por nuestros clientes durante 3 años consecutivos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto sí que, para mí, que soy el preventa que lleva toda la parte de endpoint, sí que me gusta enseñar, ¿no? José Luis os ha contado los índices, los ratios de detección de este año. Yo os cuento lo de 2018. ¿De acuerdo? Fuimos igual, hemos sido primeros los 2 años en los que nos han realizado estos test, con bastante diferencia con el resto de competidores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues que al final Kaspersky somos unos 3.500 empleados actualmente y 1 y 2 de cada 3 se dedican a temas de desarrollo y de innovación, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nos da mucho potencial referente a conseguir información de todo lo que se está cociendo a nivel de nuevos ataques, campañas, nuevos players que salen a jugar. Entonces, todo eso, lo que conseguimos con todo esto es que nuestros ratios de detección sean muy, muy interesantes.
Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a Nunsis por el tiempo que nos ha otorgado para enseñarnos nuestros productos. La idea es que ahora nos hagáis preguntas si os ha surgido alguna durante la explicación. Entonces, bueno, pues si queréis, adelante con las preguntas. Bueno, por aquí preguntan una consulta, ¿vale? Sobre una administración pública, sobre Kaspersky Endpoint Security, ¿vale? Que desde hace años pues lo tienen y tal, y querían consultar que había cierta información relativa a que no se recomendaba su uso en administración pública. Bueno, sobre esta pregunta os quiero comentar que Kaspersky, bueno, pues ya salió en el BOE, está homologado en el catálogo STIC del CCN, ¿eh? Y bueno, por si alguien quiere el BOE, se lo puedo enviar. Se publicó en abril, en el BOE del 30 de abril de 2019, donde hay una resolución del Ministerio de Defensa del 18 de marzo del Centro Criptológico Nacional, porque se certifica la seguridad del producto Kaspersky Endpoint Security for Windows. O sea que al respecto podéis estar tranquilos. Sí, bueno, gracias, Luis, porque ha estado genial. Esto se nos acusó hace un par de años de que éramos un software que lo que hacía era recopilar información de todos nuestros usuarios. Bueno, lo que se hizo fue a nivel de la Comisión Europea investigarnos. Luego se demostró que no había ningún tipo de argumento para acusarnos de esto. Se demostró y por eso tanto Europa como España pues, no ha puesto ninguna pega ni, como ha dicho bien José Luis, ahí está indicado que no hay ningún problema con nuestro software. A la par, lo que hicimos para defendernos de estas acusaciones fue crear un centro de transparencia en Suiza. Lo que hicimos fue mover toda nuestra infraestructura de KSN a Zurich para que cualquier cliente de Kaspersky que quiera analizar nuestro código fuente pueda hacerlo. Tenemos dos centros de transparencia, uno en Zurich y otro en Madrid, en las oficinas de Kaspersky, aquí en Pozuelo. Tenemos clientes que han venido y han analizado nuestro código fuente. Por eso, pues para ver cómo funcionamos y demás. Obviamente no pueden hacer fotos, no se lo pueden llevar porque es nuestro código fuente, pero hemos sido la primera empresa de seguridad, la primera empresa de seguridad que ha publicado su código fuente y cualquier usuario de Kaspersky puede acercarse a Madrid y analizar nuestro código fuente. Eso es lo que nos ha dado sido una visibilidad tremenda y confianza de nuevo de nuestros clientes. Tenemos otra pregunta, Javier, que tiene, es un cliente que tiene Kaspersky la versión Advanced y pregunta que si se incluye el Sandbox, la protección de Office 365 y OneDrive o va aparte. Bueno, la protección de Office 365 va aparte porque además no hay redireccionamiento de los registros MX, sino que se pone un usuario administrador y va cloud contra cloud y protege la infraestructura de Office 365. Y sobre el Sandbox, Javier, ¿va en la versión Advanced o se licencia No, aparte, creo? es una solución aparte que va determinada por el número de usuarios o las máquinas que quieras montar. Siendo Advanced, lo que puedes hacer, y si te interesa toda la parte de protección para Office 365, lo que ha hecho José Luis, no tienes que hacer ni modificaciones de MX ni nada por el estilo. La plataforma lo ponemos nosotros a través de Azure y es un producto que posiblemente en media hora lo tengas montado por la facilidad que tiene de instalar el producto. Respecto a Sandbox, es una solución que está totalmente licenciada de la parte de Advanced. Pero bueno, es gestionar con vuestro comercial, como si lo queréis probar incluso, cómo lo podéis hacer, ¿no? Luego pregunta también que KSN que no lo tiene activado en los equipos y que si mejoraría esta activación. Muchísimo. Muchísimo. KSN es una solución increíble para ataques de día cero. Tened en cuenta que lo que os decía antes, Kaspersky está instalado en más de 450 millones de equipos y la gran mayoría envía información a KSN de nuevas detecciones en sus infraestructuras. Para nosotros KSN es muy, muy importante y siempre se recomienda la activación de KSN. Bueno, por aquí nos dicen que están muy satisfechos con el producto, una administración pública.
que han actualizado la consola a la versión 11. Eso sí que os aconsejamos que actualicéis la versión 11, que también Incluso, tiene la versión la administración vía web, ¿es eso cierto? es, eso es. Ujú. Incluso ahora ya en este año sacamos versión 12 de Security Center. Lo que estamos intentando ahora en Kaspersky es que Security Center sea mucho más potente de lo que es ahora. Y lo que va a incluir la versión 12 de Security Center, todavía no hemos probado la beta, nos llegará en breve, y luego llegará Technical Release. Si algunos queréis apuntaros, llegará información para hacer beta testers de la solución. Va a incluir un EDR dentro del Security Center, pues de forma nativa para poder hacer ciertas acciones que mediante este EDR, pues hacer isolates, hacer un get o un kill de procesos a través de esta nuevo módulo que irá incluido dentro del Security Center. Algunos dicen, bueno, históricamente la consola de AKSN pues ha sido un poco, es muy potente, pero quizás no sea tan fácil de administrar. Ahora eso va a cambiar. Las consolas se están simplificando, sobre todo en la versión Cloud. Y a los que os falten conocimientos, nosotros ofrecemos formación para administrar estas consolas. Incluso tenemos servicios para darle un repaso a la consola y explicaos los funcionamientos básicos o avanzados de la administración de la consola. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Bueno, deciros también que la protección en Cloud de Office 365 es muy sencilla, se puede probar sin compromiso, os ponéis en contacto con nosotros y en poco más de 15 minutos la tenéis funcionando. Os podemos dejar la consola funcionando sobre las cuentas de Office 365 que queráis, hasta 1000 cuentas, y os lo podemos dejar funcionando 30 días y ver la diferencia que hay entre lo que os para, por ejemplo, la protección de nativa de Microsoft, que pueda ser ATP, y lo que os va parando Kaspersky. Eso es. Nosotros no desactivamos la parte de protección de Microsoft, la que viene de forma nativa en Office 365, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hacemos es, digamos, todo lo que deja pasar Microsoft lo analizamos. ¿Por qué? Porque al final ahí están los ratios de detección, no nos hemos inventado los test independientes que nos han hecho, ¿no? Al final detectamos a nivel de estadística un 20 o 30% más de lo que para Microsoft. Entonces, bueno, lo que dice José Luis es un producto muy fácil de instalar, es fácil de gestionar porque son directivas que tú aplicas a tu OneDrive, a tu SharePoint o a tus buzones, obviamente. Y luego lo que puedes comprobar en la cuarentena de la parte de Office 365 es lo que ha parado Microsoft y lo que hemos parado nosotros. Otra pregunta por aquí, habla en servidores de explotación terminal server. Tiene instalado Kaspersky Security la 10.1 for Windows Server. ¿Hay alguna alternativa mejor para terminal server dentro de los productos de Kaspersky? ¿Para clientes es suficiente con Windows Defender? A ver, obviamente Windows Defender es un antivirus y puedes confiar en él. No sé los ratios de detección que tiene Windows Defender. Yo os puedo enseñar los nuestros. Respecto a la pregunta de servidores, más avanzado que 10.1 no hay nada actualmente para toda la protección de sistemas operativos server. Quizás no tengas activadas todas las funcionalidades. Dentro de la parte de servidor, que es algo que no he contado, tenemos un módulo que se llama Anticryptor, que lo que hace es, entre comillas, estar escuchando y cuando detecta un intento masivo de cifrado que le viene desde un equipo, bloquear comunicación con esa máquina que le está intentando cifrar de forma masiva, por ejemplo, una unidad de red. Con esto lo que conseguimos es una protección muy interesante respecto a ransomware. Pero luego tiene otras funcionalidades muy interesantes como un File Integrity Monitor, que lo que hace es tener control exhaustivo de cualquier modificación que se hace dentro de ciertas carpetas que tú defines a nivel de directiva. Y luego un Log Inspection, que lo que hace es hacer una gestión de toda la parte de logs de Microsoft. Entonces, creemos que es un producto muy optimizado para sistema operativo server y que funciona correctamente. Aún así, cualquier duda que tengáis, cualquier problema que tengáis, lo que ha dicho José Luis al principio, están ellos y está el soporte de Kaspersky, que está aquí en Madrid, estamos en Pozuelo y os van a atender tanto una parte como la otra de forma increíble. Es decir, cuando tengáis un problema, yo siempre digo, no perdéis el tiempo investigándolo porque a lo mejor nosotros ya tenemos un parche que soluciona el problema o mis compañeros que están todo el día
con la parte de incidencias, tienen un conocimiento a nivel de troubleshooting muy, muy bueno. Entonces, quizás algo que os cuesta a vosotros muchas horas, ellos lo pueden solucionar en un rato y que para ello están, obviamente. Sobre el tema de si es suficiente con la protección de Windows Defender, nosotros tenemos muchos clientes, trabajamos con varios fabricantes y aconsejamos una segunda capa de protección, no tener solo Windows Defender. En ocasiones, incluso depende mucho de cómo se tengan configuradas las políticas del directorio activo, etcétera. Pero vamos, te pueden tirar abajo el servicio de protección de Windows Defender si no tienes una segunda capa, te va a cifrar. Y ya, bueno, hay algunas preguntas que podemos contestar luego por email, por no alargarlo un poquito más. Vamos a hacer otra, a ver, las últimas versiones del Endpoint Security aparece la opción de analizar conexiones cifradas. Dice que alguna web de administraciones públicas que les han dejado de funcionar o que utilizan certificados. Bueno, supongo que a lo mejor no son certificados confiables porque son autofirmados y por eso seguramente habrá que añadir exclusiones, ¿no, Javier? Eso es. Aún así, lo que decíamos antes, cualquier problema con temas de certificados, con webs que se desbloquean, abrir casos o con un SISO con nosotros, es decir, para lo que decía antes, que para eso estamos, para solucionar ese tipo de problemática. Vale. Y dicen que si el anticristo es muy pesado para la máquina. No, porque simplemente está escuchando. Es decir, él lo que va a hacer es detectar. A ver, ¿sabéis cómo funciona un ransomware? Un ransomware al final, si se ejecuta dentro de un portátil, por ejemplo, lo que va a intentar hacer es el máximo daño posible. Lo primero, va a intentar cifrar la información de ese portátil y luego lo que va a intentar es buscar unidades de red que tenga conectadas a ese equipo. ¿Para qué? Para seguir haciendo el máximo daño posible. Anticryptor está simplemente escuchando esas unidades de red. Cuando les llega una petición de cifrado masivo, lo que hace es bloquear la comunicación con esa máquina durante 30 minutos. Sí que es cierto que se pueden bloquear 3 o 4 máquinas, porque cuando hablamos a nivel de servidor y servidor de ficheros, siempre hay un backup asociado a ese servidor. Entonces, sí que se pueden llegar a cifrar 3 o 4 ficheros, pero no toda la infraestructura completa. Y simplemente lo que hace es bloquear comunicación durante 30 minutos por defecto, aunque se puede modificar, generar un evento que os llegue por correo, por ejemplo, para avisaros de que esa IP está haciendo algo extraño. Simplemente es buscar la IP y apagar la máquina. Bueno, muchas gracias. Nos podéis lanzar, Javier, si lanzas la siguiente slide, ahí tenéis mis datos de contacto. Se os enviará luego el webinar grabado, ¿vale? A todos los que hayáis asistido al webinar, y nos podéis hacer cualquier consulta, os podemos hacer cualquier prueba de concepto, cualquier demo en el acto, os damos de alta y lo probáis durante 30, 40, 50 días, no hay ningún problema, ¿no? Es un producto que es muy fácil de probar. Gracias a todos por vuestra asistencia y estamos a vuestra disposición. Gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Gracias por vuestro tiempo. Hasta luego.